La vía del conocimiento. En todo momento hay en tu interior una parte de la mente que todavía permanece libre de la autoridad del ego. Es esa parte en la que ya mora la paz perfecta. Esa parte de la mente en la que ya mora la certeza perfecta. Esa parte de la mente en la que ya mora la disposición a extender amor sin apego. Ya existe en nuestro interior esa parte de la mente que puede proporcionarnos la respuesta a cada decisión, la respuesta que ayuda a extender amor, primero hacia nuestro propio ser y después a través de él, pues solo podemos dar lo que primero hemos recibido. Y en nuestro dar, nuestro recibir se va consumando. Por lo tanto, si quieres entender cuál es el propósito de tu vida, es muy simple. Al ser solamente amor, no puedes tener otro propósito que el de extender el tesoro de tu mismísimo yo o ser. Cristo es la única creación de Dios. Cristo es ese medio, por así decirlo, a través del cual la fuente insondable, misteriosa, más allá de la comprensión, que es llamado Abba y que recibe muchos nombres, se extiende a sí misma en la creación de las formas transitorias para reflejar, a través de todo el universo, aquello de lo cual está hecho el universo mismo, que es de donde proviene, lo que lo envuelve interiormente y a donde regresa eternamente. Como tú, como una ola para el océano, has sido concebido a partir de esa realidad. Emergiendo de esa realidad, eres unidad con ella. Por lo tanto, eres Cristo eterno. Eso es para siempre así. Dentro de ti, incluso en este mismo instante, mora una parte de la mente que ya sabe la verdad que libera todas las cosas. A esa parte de la mente se puede acceder en cualquier momento, por cualquiera, bajo cualquier circunstancia. No se requieren años de cultivo, aunque en el campo del tiempo puede parecer que te vuelves cada vez mejor en eso. Simplemente porque estás disfrutando de ello cada vez más y das cada vez menos valor a las maneras egoicas de tomar las decisiones basadas en el miedo. Esa parte de la mente es como un canal vacío y abierto. Nada puede enturbiar su pureza. Nada. Nada que hayas hecho alguna vez. Nada que alguna vez hayas pensado. Nada que hayas creado alguna vez erróneamente. Enturbia el perfecto silencio, la absoluta pureza de tu conexión con la fuente de tu ser. Pues el amor siempre está conectado consigo mismo. Entonces, ¿qué significa esto? Primero, cualquiera que se involucre realmente en la vía del conocimiento debe tomar la decisión de aceptar la expiación para sí mismo. Soy uno con mi Creador. Ahora, elijo cumplir mi propósito al extender solamente el reflejo de mi yo o ser. Y soy solamente amor. En segundo lugar, cualquier persona que quiera involucrarse en la vía del conocimiento debe también mirar y aceptar el hecho mismo de que su atención está implicada en el mundo del espacio y del tiempo, en el mundo del propio cuerpo. Pero en la vía del conocimiento el mundo del espacio y del tiempo se ve de forma diferente, más que como algo que existe externo a la propia mente, algo que tiene un poder sobre la propia mente, algo que por lo tanto debe ser temido, algo a lo que uno debe amoldarse. Las cosas del espacio y del tiempo se ven y se acogen como algo que el Creador le da al hijo o a la hija para servir de instrumento de ayuda a Cristo en la extensión del amor.
ya sea un lápiz, un ordenador, una salida al supermercado, una fiesta a la que invitas a los amigos a venir a jugar, todas las cosas llegan a considerarse finalmente con un solo propósito, la extensión del amor. Imagina que un empresario está negociando el cierre de un trato y acude a esa parte de la mente que está cuerda y dice: ¿qué precio debería ponerse a esa tierra que estoy a punto de vender a esta otra empresa? Y aunque sus contables y sus agentes inmobiliarios le hayan estado diciendo que la propiedad bien vale su $1.000.000, él acude a su interior y la respuesta llega. Pide solo $250.000 y pide que otros 300.000 sean donados a tal organización de caridad. En tu mundo, que es el mundo de la locura, el empresario diría: oh no, no puedo hacer eso, no puedo escuchar a esa voz. Pero en la vía del conocimiento, en la vía de la iluminación, el empresario sonríe y dice exactamente lo que ha recibido. Cuando el impacto en los rostros de las otras personas se calme, les hará muy felices saber que se han ahorrado una gran cantidad de dinero, pues en su mundo creen que la única manera de tener es poseer. Pero en la vía del conocimiento y en la vía de la realidad, la única manera de tener es dar. Ahora bien, tú eres como ese hombre de negocios. Moras en un mundo en el que el negocio o el asunto de tu realidad es extender solamente amor. Por lo tanto, no le temas al mundo, pues el mundo del espacio y del tiempo, cuando se ve a través de los ojos del alma iluminada que acepta su unidad con Dios, es un mundo perfectamente benigno y no tiene ningún otro propósito que no sea el de servir a Cristo en la extensión del amor. Y es por eso que cualquier persona que responde solamente a la voz del amor se encuentra milagrosamente con que el universo acude para sostenerla de una manera que la mente egoica nunca puede entender. Los milagros ocurren efectivamente cuando la creación fluye desde una mente que no está comprometida con las presiones de intentar hacer que la vida siga el camino que ella cree que necesita seguir. Y es aquí donde comenzamos a tocar la esencia de la enseñanza. No necesito hacer nada. Este no es, por cierto, un estado pasivo de simplemente aceptar el hecho de que no necesito hacer nada y simplemente haré acto de presencia. Seguiré mis impulsos y no pensaré ni cuestionaré demasiado profundamente lo que estoy haciendo. Realmente no necesito hacer nada, ya que nada de eso importa. No se trata de eso en absoluto. Conlleva aprender y dominar muy activamente el arte que realmente necesitas para no hacer nada. Encontrar esa espaciosidad interior en la que estás dispuesto a permitir que ese canal dentro de ti, que está eternamente conectado a tu fuente, sea el vehículo a través del cual recibes tu guía. En el puro reconocimiento de que no tienes otro propósito que el de extender amor. Tu objetivo no es sobrevivir como cuerpo-mente. Tu objetivo no es conservar la misma casa que has tenido durante los últimos 20 años. Tu objetivo no es mantener una relación con esta o aquella persona durante el resto de la vida del cuerpo-mente. Tu objetivo no es llevar a cabo grandes cosas. Tu objetivo no es ser rico. Tu objetivo no es otro que ser el canal a través del cual el amor se extiende a sí mismo. Cuando llegas a permitir realmente que el amor sea tu gran amor, cuando dejas de lado todos los demás ídolos, la necesidad de conservar la casa, de tener cierta cantidad de dinero, de tener ciertas personas en tu vida, cuando entiendes que todo eso forma parte del mundo de la ilusión, cuando llegas a amar al amor, has llegado a amarte a ti mismo, pues tú eres amor y solo eso. Y cuando llegas a amar al amor como tu bien amado, cada vez más, descubrirás cada vez más que eres guiado por un camino de milagros en el que un poder mayor, por así decirlo,
parece estar extendiéndose a través de ti. Comenzarás a presenciar que el universo parece sostenerte cada vez más, de una manera que nunca podrías haber imaginado. Partiendo de eso, podrías efectivamente ver cómo cambia la vida del cuerpo-mente, el coche que conduces, el hogar donde vives, la calidad de los seres que llegan a tu vida. Y no obstante, no estarás apegado a esas cosas, pues no las verás como fines en sí mismas, sino simplemente como la prueba de que la gran sabiduría del amor que subyace a todas las cosas te conecta a nuevas formas, nuevos contextos, porque ella sabe que ahora puede fluir a través de ti con más poder, con más certeza, con más madurez, con más sabiduría. Por lo tanto, no te afanes en añadir ni siquiera 1 milímetro a tu estatura para mejorar tu vida, sino más bien procura mejorarla constatando tu naturaleza como amor. ¿Cómo haces eso? A reconocer que en cada instante estás en el lugar y en el momento adecuados. Y ese es el instante en el que el amor puede ser recordado, puede ser restaurado y puede ser extendido. Ese es el instante en el que puedes decidir escuchar solamente la voz en tu interior que sabe cómo extender amor. Así, la ilusión de que hay algo que buscar se desvanece. La mente se libera de la percepción errónea de que algo va mal en el mundo. La mente está tan liberada que sabe que si elige el amor, si sigue la misteriosa, la calmada voz en el interior de su propio corazón, que las elecciones que hace, las decisiones que adopta, la acción que emprende, los pensamientos que piensa, no pueden sino servir para el despertar ulterior de cada persona y de cada cosa. Pues así de perfecto es el amor que abraza la totalidad de la creación, Dios. Por lo tanto, muchas veces, que siempre que reconozcas un pensamiento temeroso, eso solo puede significar que no estás pensando correctamente. Es decir, que no estás pensando con la mente de Dios. Y Dios no es sino amor. Si un día te llegara $1 millón como Cristo, dirías: esta debe ser la experiencia perfecta para mí ahora. ¿Cómo puedo extender amor en este momento? Y al día siguiente tu cartera estará totalmente vacía. La mente iluminada de Cristo dice: este debe ser el acontecimiento perfecto para mí para experimentarlo ahora. ¿Cómo puedo extender amor en este momento? Lo cambiante nunca puede ser la fuente de paz. El mundo de la forma, ya sea dinero en un banco, casa, coches, personas, amigos, amantes, plantas y todo lo demás. El mundo de la forma en sí mismo nunca puede ser la fuente de la libertad perfecta. Esas cosas surgen y desaparecen, y son como sombras efímeras, hilitos de espuma danzando sobre un océano. Cuando la mente se identifica con la forma, esa mente sufre. Cuando la mente se libera del apego a la forma, es libre, pues solamente se identifica con el contenido o simplemente con la realidad del amor. En cualquier momento tienes dentro de ti el poder de experimentar la realidad del amor, sin obstáculos, sin intermediarios, ahora, sin necesidad de medios mágicos, sin necesidad de que el universo se organice a sí mismo de una manera determinada, sea cual sea. En cualquier circunstancia tienes en tu interior el poder de decidir, sentir y experimentar amor literalmente. El amor es pues una decisión, no es algo que se gane y no es algo creado. Es eso que está eternamente presente ahora, como la identidad misma de tu ser, la vida misma de tu ser, la existencia de tu ser. Quédate simplemente de pie, con los brazos extendidos y las palmas de las manos hacia arriba. Abre el corazón profundamente y pregunta o pide lo que sea que quieras preguntar o pedir.
y se te responderá o se te dará. Pero hazlo como el Cristo despierto, pidiendo o preguntando, desde ese lugar que reconoce que solamente el amor es real. Dedica solo un momento, justo ahora. Ponte en pie donde quiera que estés y extiende tus brazos con las palmas hacia el cielo. Piensa en tu propio corazón solo un instante y simplemente pide sentir y conocer la realidad de la presencia del amor. Respírala en tu corazón, abre las células del cuerpo, abre la mente y simplemente recibe lo que está disponible. Y ahora siéntate de nuevo si lo deseas, o continúa de pie si crees que no lo conseguiste. Simplemente te estás engañando a ti mismo, porque solo se requiere esto. Entonces, quizás deberíamos darte esto como una meditación. Levántate de tu silla y por lo menos una vez al día, ponte de pie con los brazos extendidos y las palmas hacia arriba. Y simplemente di, me abro y recibo la realidad del amor para mí mismo, para mi ser, ahora. ¿Ves? El amor por tu ser, el amor por ti mismo, es el camino hacia la paz perfecta. El amor a ti mismo abre todas las puertas. El amor a ti mismo disuelve toda ilusión. No estoy hablando del amor por las ilusiones de la mente egoica. No estoy diciendo que digas, me amo porque ahora tengo X cantidad de dinero en el banco, me amo porque tengo un maravilloso esposo o una maravillosa mujer. Me amo porque tengo un perro genial. No, me amo a mí mismo con mayúscula. Amo a mi ser. El ser que está más allá del tiempo. Ese ser, ese yo con mayúscula, del cual ha surgido incluso el cuerpo. Siempre que tengas dudas, siempre que tu energía parezca disminuir, prueba con una dosis de celebración. Una simple dosis de celebrar que estás en un universo perfecto, que moras como el amor, y que el hecho mismo de que tengas un cuerpo que ha surgido a partir de la conciencia para poder ser usado con el fin de extender solamente amor es algo muy milagroso. Y eres libre de celebrar esa verdad simple y esencial en cualquier momento. Luego pregunta, genial, ¿a quién le puedo extender amor ahora? ¿Cómo puedo experimentar amor ahora? Todo es mucho más simple de lo que crees. No se puede actuar desde un estado de conciencia que sea más poderoso que el del conocimiento. Pues efectivamente, si realmente te aceptas como Cristo, sabrás que no puedes fracasar. Y si no puedes fracasar, ¿qué harías con tu tiempo? Si supieras que no puedes fracasar, que el universo te apoyará completamente en todo momento. Si eliges actuar, hacer, pensar solamente de una manera que extiende amor. ¿Estarías viviendo donde vives ahora? ¿Estarías haciendo con tu tiempo lo que ahora estás haciendo? Pues muchos de ustedes creen que deben sobrevivir primero para encontrar una manera de enseñar solamente amor. En la vía del conocimiento, la mente de Cristo reconoce que no tiene ningún otro objetivo que el de extender amor. El cuerpo-mente no necesita sobrevivir nada más que el próximo momento. Si en ese próximo momento ha extendido amor y tu guía es el momento de ser llevado por un rayo. Los que saben que solamente el amor es real no se preocupan por lo que comen o lo que beben, pues esas cosas entran en el cuerpo y salen a través de él. Solo les interesa si eso que consumen o no, en provecho del cuerpo, es consumido con amor, pues el amor es lo que permite la transmutación de todo lo que entra en el sistema físico y permite que se convierta en lo que sustenta la totalidad energética del sistema físico en sí. Es mucho más importante tener para desayunar una botella de whisky escocés en un estado de amor crístico
que tener esparcidas delante de ti 9000 pastillas de vitamina con un diminuto pensamiento temeroso. Eso es solamente un inciso y algo para que reflexiones.